adorando al Señor y llenando su trono de adoración, de alabanza. Y esperamos pues de que esta noche aprendamos más de su palabra. Y es que los temas que siguen en este capítulo son unos temas pero muy edificativos para nuestra vida espiritual. Y aunque el tema del capítulo 11 de Hebreos de la fe, trata de la fe, y no solo trata de la fe, sino nos enseña lo que es la fe. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Entonces, la palabra del Señor nos enseña de una manera totalmente diferente al conocimiento humano. Hemos hablado de esto antes, de que las personas o los seres humanos por naturaleza tienen fe, ¿verdad? Por naturaleza tienen fe. Pero la fe que ellos tienen por naturaleza no es suficiente como para creer en Dios o como para creer en sus promesas, sino es de que se le ha sido dada esa fe a través del conocimiento de la palabra, porque es ahí donde Dios derrama fe. El apóstol Pablo lo explicó de esa manera en el capítulo 10 y el versículo 17, diciendo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es de que si yo quiero ser dotado de fe espiritual, la fe que le cree a Dios, la fe que le cree a las promesas de Dios, entonces yo debo de leer la palabra, debo de escudriñarla, debo de escucharla, debo de atesorarla y debo de ponerla por práctica, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque, hermanos, uno no puede saber si tiene fe si no pone por práctica lo que ha recibido de Dios. ¿Cuándo uno sabe que tiene fe? Pues cuando uno le ora a Dios y Dios le responde a uno. Entonces uno dice, no, pues yo sí tengo fe. Pero aquella fe que levanta oraciones al aire, o aquella fe que está puesta en algo y no directamente en Dios, podríamos llamarla una fe religiosa, una fe natural, una fe humana, por el conocimiento que tenemos los seres humanos, que desde chiquitos nuestros padres nos mencionan a Dios y Dios está allá y lo ponen como un Dios malo, porque si uno se porta mal, lo amenazan los padres a uno y le dicen, no, si usted no se porta bien, Dios lo va a castigar. Y entonces uno empieza a conocer a Dios de esa manera y a creer en Dios de esa manera y no a confiar en Él, más bien a desconfiar de Él y tenerle miedo a Él. Porque si me porto mal, me va a ir mal. Y es una realidad que el que hace mal le va mal, pero no le podemos atribuir ese mal a Dios, sino que son nuestras acciones las que nos llevan a cosechar el mal. Nos va mal porque nos conducimos mal, porque desobedecimos, procedimos mal, entonces nos va mal. Y eso no significa que Dios
fue el que nos dio ese final mal, ¿verdad? Porque Dios no quiere el mal para nadie, sino que Él quiere que todos se arrepientan, todos procedamos al arrepentimiento, todos seamos salvos. Él ama al mundo, Él ama a la humanidad. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios es tan grande que se manifestó a toda la humanidad en Jesucristo, por lo que Jesucristo murió y resucitó en pro de la salvación de la humanidad. Amén. Entonces, esta fe que la Biblia nos enseña es una fe totalmente diferente. Y eso debemos nosotros de estar seguros de eso, ¿sí? Que cuando nosotros nos movemos por fe, que también identifiquemos que no sea nuestra intuición, que no sean nuestros propios pensamientos y nuestros propios convencimientos, sino que sea una convicción espiritual, una convicción que viene de lo alto. Es decir, Dios me está dando una respuesta en convicción. Hazlo, no lo hagas, ¿verdad? Porque hay cosas de que Dios nos va a decir, hazlo y lo vamos a hacer. Pero hay cosas que Él nos va a responder y nos va a decir, no lo hagas. Y si no lo hago, y si lo hago, ¿qué me va a pasar? Me va a ir mal. Una vez más, no le vamos a atribuir a Dios porque Él me previno, porque Él sabía que si yo lo hacía, me iba a ir mal y Él quiso evitar que me fuera mal. Dios es bueno, Dios es muy bueno y no hay que tenerle miedo, hay que temerle en el sentido de que hay que tener reverencia hacia su presencia, hacia su nombre, hay que tener respeto absoluto a lo que Él es, porque Él es nuestro Padre y al Padre hay que respetarlo, hay que ser reverente ante Él. Aleluya. Entonces la palabra de Dios continúa diciendo en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y agrega, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí hay algo muy importante que quisiera que analizáramos un poco este texto. Y sobre de todo en la frase, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener una muy buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Y que nuestra vida cristiana debe de ser irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Gloria al Señor. Entonces, cuando habla de esta fe, está diciendo que los antiguos, y vamos a hablar desde Adán, Abel, ¿verdad? Enoc, Noé, todos los patriarcas, a ellos se refiere como los antiguos. Gloria al Señor. Entonces ellos tuvieron una fe no ciega, una fe que ellos pudieron vivir la vida que agrada a Dios. Por eso de ellos se dice, y anduvo con Dios. Anduvo con Dios. Y hablábamos de que el hecho de andar con Dios implica fidelidad, integridad, lealtad, consagración absoluta a Dios. O sea que no es simplemente decir yo ando con Dios, ¿verdad?
Gloria al Señor. Sino que por esa fe del conocimiento que ellos tenían de Dios, ellos se fortalecían. Porque Dios no simplemente apareció a ellos, no simplemente les habló, sino que ellos recibieron de parte de Dios promesas. Recibieron promesas y ellos le creyeron a Dios. Por eso el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Entonces ellos recibieron ¿qué? Promesas. Aleluya. Y más adelante vamos a hablar de Abraham, pero a Abraham se le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a una tierra que te mostraré. Entonces, Abraham salió con la visión de entrar a una tierra prometida, a una tierra que él la iba a habitar, pero no logró entrar a ella. Y el tiempo que anduvo por ahí, anduvo como forastero, como peregrino. No fue sino hasta que el Señor sacó de Egipto al pueblo, a la descendencia de Abraham, que 40 años después los introdujo en la tierra que Dios le había prometido. ¿A quién? A Abraham. Entonces fue ese pueblo 400 años después que entraron, que Dios les dio reposo ahí en esa tierra. Aleluya. Ahora bien, dice la palabra del Señor que estos hombres alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos de estimar y a la vez procurar de nosotros ser imitadores, ¿verdad? Imitadores de estos hombres que anduvieron con Dios, agradaron a Dios en todos los ámbitos de su vida y lo hicieron hasta que murieron. Hasta que murieron. Unos murieron de ancianos, pero otros fueron asesinados por causa del testimonio de Dios. Por ellos profesar ser hombres de Dios, fueron matados. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que estos, aunque no alcanzaron lo prometido, dice que ellos lo vieron de lejos. Otro punto importante, ver de lejos lo prometido. Nosotros estamos muy lejos del cielo, ¿sí o no? Pero no me diga que usted no piensa un día en el cielo. Yo lo pienso todos los días. Y yo trato de imaginármelo cómo es, pero no voy a poder imaginarlo. Yo pienso cómo va a ser eso cuando seamos levantados. De todas partes del mundo, todos los cristianos, la iglesia del Señor Jesucristo va a ser levantada e imagínense, de todas partes y reunirnos en las alturas con Cristo Jesús. Eso será algo maravilloso. Y esa es mi esperanza. Yo veo esa imagen, es como algo en mi mente. Yo veo cómo será el cielo. Porque vamos a ir al cielo. Vamos a ir al cielo. Gloria al Señor. Ahora bien, para eso entonces nosotros debemos de permanecer en el Señor y debemos de perseverar en lo que hemos conocido, lo que hemos recibido. Y no dejarnos contaminar por el pecado, no dejarnos contaminar por la influencia de este mundo.
porque el mundo es la piedra de tropiezo para los cristianos y Jesucristo es la piedra de tropiezo para los del mundo. ¿Sí? Si el cristiano no anda con sabiduría y con cuidado y con inteligencia, fácilmente puede tropezar y puede caer de la gracia del Señor, influenciado por el mundo que lo rodea. Aleluya. Por eso el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 y el versículo 2 advierte a los hermanos y les dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué puso Jesús por delante? Puso el gozo. Y al poner el gozo, acuérdense que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Y al poner el gozo de la salvación primeramente, al poner el gozo por delante, entonces nosotros vamos a poder, si es necesario, sufrir. Pero poniendo el gozo por delante, entonces vamos a ser capaces de vencer toda tentación y toda artimaña del enemigo que va a tratar de ponernos en el camino en nuestra mente para que nosotros le seamos infieles a Jesús. Amén. Podemos, por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 4, que ahondamos la semana pasada, allí nos detuvimos, solamente quiero leer el versículo, y dice entonces, inicia con el primero que murió por agradar a Dios, Abel. Es el primer hombre que la Biblia muestra que fue asesinado por agradar a Dios y por brindarle un servicio a Dios excelente, ¿verdad? Nuestro servicio debe de ser excelente. Debe de ser, hermanos, el mejor. Cuando nos toca servir a Dios, nosotros debemos de esforzarnos en prepararnos porque le vamos a servir en alguna área. Entonces debemos de prepararnos bien para darle a Dios un servicio excelente. Y Abel lo hacía. Su corazón estaba en Dios, mientras que el corazón de su hermano Caín estaba ¿dónde? Alejado de Dios, estaba alejado de Dios. Entonces, como hablamos y aprendimos la semana pasada, la ofrenda de Caín no era mala, era buena. ¿El malo quién era? Caín. El malo era Caín, porque Dios dice que no lo vio con agrado a él. Y luego agrega, y a su ofrenda. Entonces, si yo no soy del agrado de Dios, mi ofrenda no lo será también. Es decir, mi servicio. Porque nosotros le ofrecemos un servicio a Dios, es una ofrenda, le estamos ofrendando a Dios un servicio. Quiere decirle que si yo no le agrado a Dios, mi ofrenda no será recibida. Gloria al Señor. Entonces, ahora bien, quiero pasar al versículo 5 de Hebreos capítulo 11. Y aquí hay una parte muy interesante. Tan interesante que solamente encontramos un evento de estos y un segundo que es parecido y es el de Elías. Dos personajes que la Biblia da testimonio de que anduvieron con Dios.
aunque de Elías se habla mucho más, porque Elías, a pesar de lo que era en las manos de Dios, tuvo miedo, se corrió, se encerró, se encuevó, se enfermó, no quiso salir de esa cueva. Si Dios no va y trata con él y lo saca de ahí, no sale. Aleluya. Pero veamos lo que pasó con este primer personaje llamado Enoc. Y dice la Biblia, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Fue qué? Traspuesto para no ver muerto, movido de un lugar a otro. Puede traducirse como arrebatado también. Y dice para no ver qué? Muerte. Pero antes dice la Biblia, y no fue hallado. Es decir, desapareció, vamos a aplicar, de la noche a la mañana. Pero si Dios se lo llevó, entonces no fue de la noche a la mañana, sino fue un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Dice la Biblia, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí el escritor a los hebreos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en Génesis capítulo 5, versículos 21 y 24, la palabra de Dios dice de esta manera: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén 22. Y mire lo que dice acá: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Detengámonos ahí. ¿Cuántos años le fue fiel Enoc a Dios? ¿Por cuántos años lo agradó a Dios? Mire, y caminó Enoc con Dios. Está hablando del tiempo que Enoc agradó a Dios, el tiempo que Enoc le fue fiel a Dios, el tiempo que Enoc le fue íntegro a Dios. Aleluya. Después de 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y el versículo 23 dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Y el 24 caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Le llevó Dios. Aleluya. Entonces el Génesis nos narra en unos cortos versículos la vida de Enoc. Un hombre que agradó a Dios, un hombre que caminó con Dios, un hombre que le fue fiel a Dios en todos sus caminos, un hombre que fue íntegro, leal, ¿verdad? Consagrado a Dios. Y algo hermoso. Fíjese que estamos en el capítulo 5, ya en el versículo 6 viene una gran tribulación, ¿verdad? Y Dios está levantando o llevándose a Enoc antes de la gran tribulación que solamente Dios tenía. ¿Dónde? En su corazón, en su mente, en su conocimiento de lo que iba
a suceder. Ya en el capítulo 6 encontramos la concertación del Señor, donde Él dice que le duele en su corazón haber hecho al hombre. Porque Dios ve el corazón del hombre, que es de continuo hacer el mal solamente. Aleluya. Pero entonces Dios se llevó primero a Enoc. Se llevó primero a Enoc. Aleluya. Y luego dice la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 2 y el versículo 11, quiero hablar un poquito de lo que sucedió con Elías. Y dice la palabra del Señor, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos, a Elías y a Eliseo. Entonces note bien aquí que hay algo importante. Dice la última parte, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces aquí hay dos fenómenos. Hay carro de fuego con caballos y hay que un torbellino. ¿Verdad que el torbellino y el carro de fuego con caballos son dos cosas totalmente diferentes? Entonces, Elías no fue arrebatado, traspuesto en un carro de fuego con caballos, sino un torbellino lo arrebató. ¿Qué es lo que hace un torbellino? Agarra y arrebata. Y normalmente, ¿para dónde arrebata el torbellino? ¿Para la tierra? No. El torbellino se forma aquí. Por eso menciona el cielo. Pero sabemos claramente que no fue llevado al cielo directamente. Pero sí sucedió algo similar a lo que le sucedió a Enoc. Elías y Enoc vienen siendo como una figura de la iglesia cuando Dios levante su iglesia. Acuérdense que no todos vamos a estar muertos. Habrán miles y miles de creyentes que están fielmente esperando al Señor. Van a estar en oración, van a estar en culto, van a estar en consagración. Cuando el Señor Jesucristo los arrebate. El Señor Jesucristo los va a arrebatar, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Elías. Entonces, los que estemos vivos, dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 en adelante. Los que estemos vivos, aleluya, Primera de Tesalonicenses 4, 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están en los sepulcros descansando, para que no os contriscáis como los otros que no tienen esperanza. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron en él. Aleluya. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Prestemos bien atención a esto. Porque esto que vamos a leer está en contexto con lo que le sucedió a Enoc y le sucedió a Elías. Luego explicaré. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Está hablando de aquel grupo que no ha muerto, ¿verdad? De los vivos. Aleluya. No precederemos a los que durmieron, es decir, no vamos a morir. Enoc
Pues dice que Dios se lo llevó. No vio muerte natural como la vemos nosotros los cristianos y los seres humanos. Elías lo tomó un torbellino. No vio muerte natural como nosotros. La iglesia que esté en vida, esperando al Señor, no va a haber muerte. Entonces ahí está el contexto. Entonces, con la diferencia que la iglesia sí será llevada directamente al cielo, porque eso sí lo dice la Biblia. Porque el que lo dijo es Jesucristo y dijo, si me fuere, vendré otra vez y os atraeré a mí mismo para que yo, donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces nosotros sí tenemos una promesa clara de Enoc y Elías. No dice la Biblia que estén en el cielo. Más bien, dice el Señor Jesucristo, al cielo nadie ha subido, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Entonces, hablando del Hijo del Hombre, el único ser humano que subió al cielo y está en el cielo es ¿quién? Jesucristo. Pero Enoc y Elías, Dios no les concedió probar la muerte como la prueban todos los seres humanos. En ese arrebato, ellos fueron transformados de alguna manera y estarán en un lugar que la Biblia no describe. Aunque cuando la palabra del Señor menciona cielo, recuérdese que cielo es ya salir de la atmósfera de la tierra, eso ya es el cielo. Lo que conocemos nosotros como ¿cómo se le llama? El espacio. Ya estás fuera de la tierra, ya estás en el cielo. Pero no necesariamente estás donde el Señor Jesucristo está. Porque Él habita, dice la Biblia, en las alturas, es decir, en lo más alto. Gloria al Señor. Y era el lugar donde Satanás quería poner su trono. Pero el Señor le dijo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Gloria al Señor. Entonces veamos esto tan importante, hermanos. Enoc fue traspuesto. Y fue de un momento a otro. La Biblia, por eso no se dice mucho. Allá en el Génesis dice, desapareció, simplemente desapareció. Y eso se va a repetir en el tiempo nuestro, en la era de la iglesia, cuando el Señor recoja la iglesia. ¿Qué va a decir la historia? Desaparecieron. Todos los noticieros, todas las redes sociales, desaparecieron miles y miles y miles y miles de personas. Pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, en otras enseñanzas, Satanás ya tiene preparada la respuesta a esa desaparición. Ya lo han venido ensayando. Le van a atribuir esa desaparición a los extraterrestres, a un montón de cosas. Y como Satanás tiene mucha influencia en la ciencia, entonces se va a poder probar de alguna manera científicamente. Y la gente lo va a creer. Aleluya. Lo va a creer. Pero bueno, ya para entonces nosotros no tendremos por qué preocuparnos, porque estaremos con el Señor para siempre y por la eternidad. Ahora bien, nuestra única preocupación debe de ser la presente. Que el día de hoy yo agrade a Dios. Que el día de hoy yo tenga una muy buena relación con el Señor. Y decirle, Señor, si mañana es tu voluntad, que abra mis ojos, ayúdame a permanecer en ti. Orar siempre al Señor, hermanos. Que nuestra visión y nuestras metas sean en el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Nos pasará lo mismo que le pasó a quién, a Enoc y a Elías, como para tener una idea dentro del marco de la palabra del Señor. Versículos 16 y 17. Dice de esta manera, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el Señor no se va a quedar en el aire. El Señor regresa a su trono de gloria. Y ahí estaremos con Él. Aleluya. Qué gran diferencia la de Elías, qué gran diferencia la de Enoc. Pero Enoc y Elías siguen siendo una figura o un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Porque vamos a ser arrebatados. Solo piensa en un torbellino. Un torbellino arrebata, enrolla de tal manera que tiene una fuerza y se lo levanta. Entonces nosotros vamos a ser levantados por el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo más glorioso, que nos va a pasar las de Enoc. Porque en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, Enoc es el tipo del arrebatamiento de la iglesia. Porque dice que desapareció. Por lo menos Elías lo vio Eliseo. Lo vio Eliseo. Pero Enoc no lo vio nadie, dice, simplemente desapareció. Y agrega, porque Dios se lo llevó. Desapareció. Entonces nosotros vamos a desaparecer. Porque Jesucristo nos va a llevar. Lo dice la palabra del Señor. Aleluya. Entonces, hermanos, creo yo que con esta ilustración y explicación de la palabra de Dios podemos tener una mejor idea de lo que le sucedió a Enoc, de lo que le sucedió a Elías y de lo que nos va a suceder a nosotros, tanto vivos como muertos. Porque ni uno va a llegar primero. Aquí no hay de que yo voy primero. No. Dice que los muertos resucitan primero, pero luego instantáneamente o simultáneamente, nosotros seremos arrebatados. Y dice, nos juntaremos en el aire, en la altura, para recibir al Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora volvemos a Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Y aquí hace este versículo 6 es como una pausa. Como una pausa que hace el escritor a los hebreos, porque ya nos habló de la fe, nos explicó la fe y nos habló brevemente de que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nos explicó, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ya nos explicó eso el escritor muy bien y se le atribuye a la fe eso, ¿no? Pero entonces nos habló de dos personajes muy importantes en la Biblia y muy importantes y conocidos especialmente para el pueblo hebreo, ¿verdad? Porque el pueblo hebreo desde que son pequeñitos se les empieza a enseñar sobre de todo el Pentateuco o los libros de la ley desde el Génesis en adelante. Entonces, después de que habla de esos dos,
hace como una pausa y llama como a reflexionar, diciendo, en mis palabras, vean lo que le sucedió a los antiguos, a estos dos primeros. Entonces nos dice, es tan importante la fe, es tan importante. Dice, pero sin fe es imposible. Es tan esencial la fe, porque sin esa fe yo no puedo agradar a Dios. Número uno. Porque si yo me acerco a Dios, en número dos, es necesario, oiga bien, es necesario. Podemos usar la palabra menester, ¿verdad? Aleluya. Que le creamos. Y no solo dice que le creamos, sino que Él existe, ¿verdad? Porque eso significa que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios es verdad, no es un mito, no es un simple libro que nos está contando de un Dios que no existe, sino que Dios existe. Él es verdad, Él es verdad, Él es verdadero. Y también creer que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, el escritor deja este espacio ahí. Bueno, ustedes necesitan la fe. Pero también si ustedes han de sufrir persecución, si ustedes han de morir por causa del testimonio del Señor, no se olviden de que ustedes van a tener un premio. Ustedes van a tener un premio. Gloria al Señor. Allá en Apocalipsis, el Señor Jesús le dice a la iglesia, también lo dice, ¿verdad? El que soporta la tentación recibirá la corona de vida. Aleluya. Entonces, en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, versículo 5 primeramente. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces aquí está hablando de una vida sometida, consagrada a Dios, de una vida de fe, porque habla de vencer. Y el apóstol Pablo dice, y sobre de todo, tomad el escudo de la fe para que podáis resistir en el día malo. Entonces, ahora entendemos mejor lo que significa galardón. ¿Cuál es el galardón que ofrece el Señor? A través de Santiago ofrece una corona de vida. A través de Juan, aquí en Apocalipsis, Él está prometiendo vestirnos de vestiduras blancas y de no borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y eso de que Él nos va a confesar delante de Dios y delante de los ángeles está diciendo, yo los voy a reconocer a ustedes tanto aquí en la tierra como allá en los cielos. Él nos va a reconocer como sus hijos. Eso significa confesar. Aleluya. Pero hay algo maravilloso y es el versículo 12. Al que venciere, aleluya, yo lo haré columna en el templo de mi Padre, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré
sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios y mi nombre nuevo. Se acabó Jesús. En ese tiempo Jesucristo tiene un nombre nuevo. Pero el nombre que es sobre de todo nombre en esta era, en este tiempo, es el nombre glorioso de Jesucristo. Pero Jesús va a revelar un nuevo nombre. Aleluya. Y bajo ese nombre es de que Él va a gobernar con vara de hierro a las naciones. Y nosotros estaremos con Él. Reinaremos con Él. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces dice el versículo 21, hablando del reinado de Jesucristo sobre la tierra, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aleluya. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Vamos a estar sentados en el trono. Y recuérdese que el trono no es una silla. El trono es un reino. El trono es un reino. Y sobre de todo está hablando no del reino de los cielos en los cielos, sino del reino de Dios sobre la tierra. Porque Jesucristo volverá a la tierra, vendremos con Él, y Él viene a gobernar las naciones por 1000 años. Y en ese trono, en ese reino de Dios establecido en la tierra, nosotros estaremos con Él juzgando también. Y Pablo se lo dice a los corintios: ¿o no sabéis que habremos de juzgar aún a los ángeles? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En Jesucristo, porque Él es el juez, y Él nos asignará a nosotros en su reino lugares de gobierno donde nosotros vamos a juzgar también juntamente con Cristo. Porque imagínese usted un reino de miles y miles y millones de cristianos y que solamente Jesucristo sea el que haga todo. Aunque a Él no le queda nada grande, Él lo puede hacer. Pero Él nos está prometiendo que nos va a hacer partícipes de su gobierno. Podemos imaginarnos hoy, quizá en ese tiempo Él dé otros títulos. Pero podemos imaginarnos un gobierno, un trono. El trono de los Estados Unidos se compone de 435 legisladores allá, más los gobernadores en los estados, más los jueces, y todos están distribuidos por toda la nación. Imagínense algo similar. Jesucristo nos va a hacer gobernantes. Bueno, ya lo dice Apocalipsis, de que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Habrá una parte de la iglesia que va a ejercer lo espiritual delante de la presencia del Señor, y estará la otra parte que ejercerá juicio. Porque cuando dice que Jesús regirá con vara de hierro, significa que Jesús, como el legislador principal, va a legislar unas leyes y le va a decir: Wilfredo, estas son las nuevas reglas y regulaciones en mi reino, tú te encargas de que en esa región se cumplan. Y se tienen que cumplir. Entonces ahí no habrá una subordinación, ahí no habrá corrupción, una forma de comprar a los legisladores, de comprar a los jueces. No, porque dice que Él juzgará con equidad, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora volvemos, y con esto vamos a terminar en el capítulo 6. Ahora en el versículo 6 del capítulo 11.
después de los contextos, lo que hemos leído ahora, podemos entender qué significa galardonador de los que le buscan. Hermanos, el lugar que Dios tiene preparado para usted. No sé usted, pero yo no me imagino viviendo en una mansión. Yo he oído mucho decir, no, el Señor me tiene una mansión. No, ¿yo para qué quiero una mansión? No. Sabe que la verdadera vida estará estar con el Señor gobernando, la verdadera vida, o sea, el verdadero sentido de todo estará estar con el Señor ejerciendo autoridad. ¿Sí? Y si hay mansión, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Porque uno en su conocimiento y su mente limitada, uno piensa en una mansión, pero realmente, ¿cómo es? Juan, en su visión, y recordemos que fue una visión, no que la visión se pueda literalizar, no se puede literalizar, ¿sí? Él vio una ciudad resplandeciente, vio unas calles de oro, vio un mar de cristal. O sea, es lo que él describe en lo que él ve. Pero, ¿era de cristal? ¿Era de oro? Si el cristal y el oro son cosas perecederas de esta tierra. Y estamos hablando de un lugar totalmente diferente, pero en lo que él conocía y lo que él vio, entonces eso fue lo que él se le vino a la mente y dijo, no, eso es oro, brilla como el oro. Y ese mar se ve como un cristal porque algo cristalino, es decir, no hay ninguna contaminación, no hay suciedad en el agua. Eso es un mar que usted mira de acá a través de las aguas. Exacto. Quizá ustedes no han tenido esa oportunidad de estar en algún lugar de aguas cristalinas, pero si lo han estado. El agua puede estar profundo, pero como está tan cristalino, uno puede ver hasta las piedras allá abajo. ¿Saben cómo se ve? Como un acuario, que uno ve los peces hasta allá abajo. Pero una agua turbia, como lo que sucede en el mar, sus olas le pegan a la arena, al sucio, entonces si está, no puede ver uno con claridad. Aleluya. Ahí estaremos, hermanos. Vale la pena perseverar, vale la pena. Piense en eso, piense de que no es simplemente ser cristiano, no. Hay que agradar a Dios. Así nos toque sufrir, así nos toque la parte más difícil durante estos días en la tierra, pero lo que viene, hermanos, es grande. Lo que viene es maravilloso. Pónganse en pie en esta hora y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta hermosa parte. Y con la ayuda de Dios veremos del versículo 7 en adelante el próximo miércoles. Aleluya. Oramos al Señor y le damos gracias en esta hermosa noche por su palabra que ha venido, hermanos, a mi vida a fortalecerme, a llenarme más y más de esperanza y de fe. Gloria al Señor. Recuérdese que la fe que mueve montañas es la fe en Dios. La fe que nos va a conducir a la eternidad es la fe en Jesucristo. Amado Señor Jesús,